Hola amigos, bienvenidos a este pequeño tutorial y explicación acerca de la unidad de competencia número 1. Nosotros somos de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, la Facultad de Ciencias Informáticas. Mi grupo está integrado por mi compañero Narea Cancos Cristian Leonardo y mi persona Delgado Macías Jonathan Freddy. Como ya les dije, nosotros vamos a hablar acerca de la competencia número 1, de la cual vemos en la materia redes 2 en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Empezamos. OSI. ¿Qué es el modelo OSI? Se le puede decir que es el modelo de interconexión de sistemas abiertos. ¿Por qué se le dice así? Porque todos sus elementos pueden interconectarse entre sí, aunque el fabricante pueda utilizar diferentes formatos o medios. El modelo OSI está conformado por 7 capas, de las cuales vemos que está la capa física, la capa de enlace de datos, la capa de red, la capa de transporte, la capa de sesión, la capa de presentación y la capa de aplicación. Dentro de la capa física, la capa física se encarga, como vemos aquí, de la señal y transmisión. ¿Qué quiere decir esto? Que se encarga de generar una señal y participan en la transmisión de bit. Se encarga de las características del medio físico. ¿Cuál es su unidad básica? Pues podemos decir que es el bit. La capa de enlace de datos, la segunda, ¿de qué se encarga? Direccionamiento físico MAC LLC, como vemos ahí. Se encarga de recibir la señal y transformarla en la trama del direccionamiento físico, el flujo de datos. ¿Cuál es la unidad básica que utiliza? Es la trama. La capa de red utiliza el direccionamiento lógico IP. Como aquí vemos, dice que su función es determinar la mejor ruta y la unidad básica es el paquete. La capa de transporte se encarga de la conexión y la fiabilidad de datos. ¿Cuál es su función? Es la comunicación extremo a extremo. Como ya dije, la fiabilidad de datos y evita la duplicidad o redundancia de datos. La unidad básica que usa es el segmento. La capa de sesión se encarga de la comunicación entre dispositivos de red. Se encarga también de mantener del mantenimiento de un diálogo o conversaciones. Su unidad básica son los datos. La capa de presentación, ¿de qué se encarga? Se encarga de la presentación de los datos. También se dice que se encarga de traducir el código común al que entienda los dos lados, de elegir el formato del paquete. La unidad básica que utiliza es el DAC. La capa de aplicación, ¿de qué se encarga? Los servicios de red o aplicaciones. Esta dice que se encarga de los servicios de comunicación, también el encapsulamiento y el desencapsulamiento, y la unidad básica es el dato. Como ya también las capas de sesión, la de presentación y la de aplicación, su unidad básica es el DAC. Ahora tenemos el modelo TCP/IP. Ya, como vemos, tenemos 4 capas en este modelo. El modelo TCP se dice que es un protocolo de interconexión de los sistemas de protocolo de control de transmisión. Dentro de este encontramos 4 tipos, como ya los mencioné anteriormente, que son el modelo de red, el de internet, el de transporte y el de aplicación. El modelo de red es que se encarga de la conexión y la fiabilidad de datos. La capa de internet se encarga de la comunicación entre dispositivos de red. La capa de transporte se
encarga de la presentación de los datos y la aplicación se encarga de los servicios de red o aplicaciones. Cabe recalcar también que dice que la capa de red procesa rutinas para el acceso a los medios y esto utiliza una unidad básica como son los frames. La capa de internet define también el datagrama y administra el enrutamiento de datos. Aquí la unidad de datos sería el datagrama. La capa de transporte proporciona servicios de entrega de datos de extremo a extremo y su unidad básica es el segmento o las tramas. Y la capa de aplicación comprende las aplicaciones y los procesos que utilizan la red. La unidad básica aquí es el flujo de datos. Dentro de esta unidad de competencia también tenemos lo que son la red WAN. La red WAN se dice que es una red de comunicación de datos que opera más allá del alcance geográfico de una LAN. Dentro de las redes WAN tenemos varias características, como son que utilizan los servicios de operadoras. ¿Servicios de operadoras cuáles? Servicios de operadoras así como servicios de las operadoras de internet, las de telefonía, las de red satelital, etcétera. También usan conexiones seriales de diversos tipos para dar acceso al ancho de banda a través de áreas geográficas extensas. La red WAN también contiene varios protocolos de enlace de datos WAN, como son el HDLC, el PPP, tenemos el Frame Relay y el ATM. El HDLC se dice que es un protocolo de comunicaciones de propósito general punto a punto y multipunto, que opera a nivel del enlace de datos, de la capa de enlace de datos. El PPP es un protocolo de nivel de enlace. ¿Su función cuál es? Es de la transmisión de datagramas IP no estándar en líneas de serie. El Frame Relay, el Frame Relay, la técnica de Frame Relay se la utiliza para dar un servicio de transmisión de voz y datos a alta velocidad que permite la interconexión de redes del área local separadas geográficamente a un coste menor. Y ATM, como tenemos al último, es un modo de transferencia asíncrona y es una tecnología de telecomunicación desorientada para hacer frente a la gran demanda de capacidad de transmisión para servicios y aplicaciones. Dentro de esto nosotros también tenemos en red WAN un pequeño cuadro acerca de las conexiones de enlace WAN. Ya, las opciones de conexión de enlace WAN difieren en tecnologías, velocidad y costo. Las conexiones pueden ser y pueden establecerse sobre una infraestructura privada o pública. Tal es el caso, como vamos a ver, la siguiente clasificación. Las conexiones de enlace WAN se dividen en conexiones WAN privadas y conexiones WAN públicas. En las conexiones de WAN privada tenemos el enlace de comunicación dedicado y el enlace de comunicación conmutado. Se dice que el enlace de comunicación dedicado es que está dedicado a una sola computadora, o sea, de punto a punto. El enlace de comunicación conmutados dice que esta comunicación es de un punto puede ser hacia varios puntos. Y dentro de esta tenemos también una subclasificación que son los conmutados por circuitos y los conmutados por paquetes. En los conmutados por circuito dice que establece dinámicamente una conexión virtual dedicada para voz o datos entre el emisor y el receptor, como son el PSTN y el ISDN. En los conmutados por paquetes incluye el Frame Relay, el ATM, el X.25 y el Metro Ethernet. En las conexiones WAN públicas también tenemos la clasificación que es el Internet. De ahí se desglosa la banda ancha y el VPN que son redes privadas. Ya dentro de esto nosotros también tenemos en la unidad de competencia 1 también se habla de lo que es el PPP, los protocolos punto a punto.
Así es que el PPP es aquel que permite establecer una comunicación a nivel de enlace entre dos computadoras. También se dice que ocasionalmente es utilizado sobre conexiones de banda ancha. PPP tenemos varias características también, ya se las mencionaré a continuación. Dice que el PPP realiza la detección de errores. Esa es una de las características. La segunda característica es que da soporte múltiples de protocolos. Permite la negociación de direcciones IP en el momento de la conexión y permite también autenticación. Otras características importantes que tenemos que tener en cuenta son que es un método de entramado que delinea el final de una trama y el inicio de la siguiente. El PPP se puede decir que cumple dos funciones, el LSP y el NSP. El LSP, que es el protocolo de control de enlace, se utiliza para establecer, configurar y probar la conexión del enlace de datos. Y el NSP es un protocolo de control de red y se utilizan para establecer y configurar diferentes protocolos a la capa de red. El PPP también dice que permite dos funciones importantes, como son la autenticación y la asignación dinámica de IP. Fran Relay es un protocolo de WAN de alto desempeño que opera en las dos primeras capas del modelo OSI, es decir, en la capa física y en la capa de enlace de datos. Fue inicialmente creado para utilizarse a través de interfaces ICDN, pero hoy es utilizado sobre una gran variedad de interfaces de red. Es un ejemplo de tecnologías de conmutación de paquetes. Tiene una característica especial, que es que no corrige errores, sin embargo deja esta tarea a protocolos de capa superior. Circuitos virtuales Fran Relay. Fran Relay proporciona comunicación de capa de enlaces orientada a la conexión. Esto significa que existe una comunicación definida para cada par de dispositivos y que esas conexiones están asociadas con un único identificador de conexión. Este servicio es implantado por medio de lo que son los circuitos virtuales. Los circuitos virtuales proporcionan un camino de comunicación bidireccional entre un DTE y otro DTE y son identificados únicamente por lo que es un DLSI, que es un identificador de conexión de enlace de datos. Circuitos virtuales Fran Relay. Los circuitos virtuales de Fran Relay caen en dos categorías, SVC y PVC. SVC, la primera, o circuitos virtuales conmutados, son conexiones temporales que se utilizan cuando las transmisiones son esporádicas, es decir, que se realizan solo algunas veces. Una sesión de comunicación entre dos dispositivos consiste de 4 estados operacionales: Call Setup, Data Transfer, Idle y Call Termination. Call Setup se refiere a la configuración de la llamada, es decir, el proceso que se realiza para establecer una conexión. Data Transfer es un estado en el que se dice que un dato está siendo transmitido. Idle es cuando se realiza una conexión pero no se está transfiriendo datos. Y Call Termination es lo que se realiza cuando una llamada tiene que ser finalizada o un enlace deja de existir. PVC o circuitos virtuales permanentes son conexiones establecidas permanentemente, como le dice su nombre, y son utilizadas para transferencias frecuentes entre dispositivos DTE. La comunicación entre PVCs no requiere los estados de Call Setup y Call Termination, ya que la conexión siempre estará establecida. Sin embargo, PVC opera en estos dos estados, que son Data Transfer e IDE. DLSI. Los circuitos virtuales de Fran Relay son identificados por los DLSI, o llamados también Data Link Connection Identifiers. Los valores de estos DLSI son asignados por un proveedor de servicios de Fran Relay, como una operadora telefónica o un servidor de servicios de internet. Los DLSI de Fran Relay tienen significado local, es decir que los valores no son únicos en una WAN. Como podemos ver en el mapa Fran Relay, tenemos dos DLSI con el mismo número, el 249 aquí en este router y aquí también, y dependiendo de cada una de las comunicaciones a través de los circuitos virtuales van a cambiar dependiendo del contexto. ATM es una tecnología basada en la transmisión de toda la información en paquetes pequeños de tamaño fijo que se llaman células o celdas.
ATM emplea este concepto de conmutación de celdas, cell switching, y combina dos tecnologías, lo que son la conmutación de paquetes que se utiliza en las redes de datos y utiliza también la conmutación de circuitos que se utiliza en las redes de voz. Las redes ATM son orientadas a la conexión. Como dijimos, ATM se compone por lo que son celdas. Cada una de estas celdas tiene una longitud de 53 bytes que están divididos de la siguiente manera: 5 bytes de cabecera y 48 bytes de información o de carga útil, también denominado payload. La arquitectura ATM utiliza un modelo lógico para describir la funcionalidad que soporta. La funcionalidad de ATM corresponde a lo que es la capa física y una parte de la capa de enlace de lo que es el modelo OSI. Modelo de referencia ATM. El modelo de referencia de ATM está formado por lo que son los siguientes planos. Tenemos primero un plano de control, que es responsable de generar y manejar señales de petición. Tenemos un plano de usuario, que es el responsable del manejo de lo que es la transferencia de datos. Un plano de management o de administración, que este plano contiene dos componentes. Uno es el layer, que maneja funciones específicas de la capa, como son la detección de errores y problemas de protocolos, y lo que es el plane, que maneja y coordina lo que son funciones relacionadas al sistema completo. Aparte de los planos, el modelo de referencia ATM también está formado por lo que son capas, en las que destacamos las siguientes: la capa física, que es similar a lo que es la capa física del modelo OSI, maneja la transmisión dependiente de lo que son el medio, como cables y otras estructuras. Capa ATM, esta combinada con la capa de adaptación, es similar a la capa de enlace de datos del modelo OSI. Es responsable de establecer conexiones y pasar celdas a través de la red ATM. La capa de adaptación ATM o AAL realiza la función de preparar la información según requerimientos antes de que ésta pase a lo que es la capa ATM, en donde se construyen las celdas. Y por último tenemos una capa más alta, que son las que reciben en la parte superior de AAL y aceptan datos de usuarios, arreglan en paquetes y los entregan a AAL. A continuación podemos ver lo que es un gráfico de las capas y de los planos de ATM. Como podemos ver, tenemos lo que son los planos de control, el plano de usuario y el plano de administración. Mientras que acá abajo podemos ver lo que son las capas, como lo es la capa física, la capa ATM y la capa de adaptación ATM o AAL. Fibra óptica. La fibra óptica es un medio de transmisión empleado en lo que son las redes de datos, el cual está constituido por uno o varios hilos de fibra de vidrio, por donde se transmiten los datos a lo que es a través de pulsos de luz. Como podemos ver en la imagen, tenemos un cable de fibra óptica y esta tecnología es una de las más utilizadas en la actualidad. Cada vez se utiliza en más planos y en más establecimientos. Características de la fibra óptica. La fibra óptica proporciona algunas ventajas, como el gran ancho de banda, así como también es inmune al ruido y a las interferencias. Imposibilita detección, tiene dimensiones y peso considerablemente bajos, pero una desventaja es que es más cara que el par trenzado. Sin embargo, la fibra óptica con el paso de los años ha ido disminuyendo su precio y cada vez es más asequible para cualquier persona. Tipos de fibra óptica. Existen dos tipos de fibra óptica. Una es la fibra óptica multimodo y la otra la monomodo. La multimodo, la primera, permite múltiples modos de propagación de la luz. Es muy económica, pero sin embargo no apta para grandes distancias. La fibra óptica monomodo permite solamente un modo de propagación de luz. Esta sí es utilizada en lo que es grandes distancias y proporciona una mejor calidad. Como en el gráfico tenemos dos tipos de fibra multimodo, que son la fibra salto de índice y la fibra a gradiente de índice. Como podemos ver, cada una de ellas utiliza los haces de luz por diferentes modos, es decir, por diferentes trayectorias, pero cada una de diferentes formas. Podemos ver que la gradiente de índice es mucho mejor que la de salto de índice. Como vemos aquí en su pulsión de salida, sale mucho mejor la información y los datos no se alteran tanto como en la salto de índice. Pero sin embargo, lo que es la fibra óptica monomodo, como vemos aquí, proporciona una estabilidad mucho mayor que lo que es el gradiente de índice, ya que nos permite obtener datos
y que casi no se pierdan en su transmisión. Cable submarino de fibra óptica. Bueno, aprovechando lo que son las características y los beneficios de la fibra óptica, este tipo de cables se utilizan para conectar redes entre países, incluso entre grandes continentes. Para realizar estos cables de fibra óptica tienen que estar reforzados con varios materiales protectores, como polietileno o alambres de acero y barreras de aluminio. También son muy pesados y se necesitan lo que son barcos para lo que es su instalación en el debajo del mar. Como podemos ver en las imágenes, tenemos una imagen de un cable submarino siendo colocado, y aquí tenemos lo que es un cable de fibra óptica submarino abierto, hecho un corte para ver lo que son sus partes. Y con esto concluiríamos lo que es el video de la unidad de competencia número 1 de la materia de redes 2.